Huele rico, rico, muy sabrosos. Y para esta receta vamos a utilizar 2 puerros, una taza aproximadamente de queso rallado, queso mozzarella, media taza de queso crema, media tacita de cebolla picada, un diente de ajo que también lo picaremos, pimiento verde y pimiento rojo para darle un poco de sabor y color también a la receta, sal y pimienta, un poco de aceite de oliva para sofreír el relleno, un poquito de tomate triturado para ponerlo en el fondo de la bandeja y el toque especial de nuez moscada, le va a dar un sabor exquisito. Y luego podéis añadirle la carne que vosotros queráis, puede ser carne de res, carne de pollo, incluso un poco de atún o verduras. En este caso yo tengo una mezcla de res y de pollo porque hice un caldo de huesos súper delicioso con muchísima gelatina y entonces desmenucé un poquito para hacer los canelones. Y nada más, con estos ingredientes vamos a hacer la receta. En una sartén vamos a poner un poquito de aceite de oliva, la extendemos bastante bien para cubrir todo el fondo de la sartén. Esperamos que caliente un poco y empezamos a sofreír la cebolla. Añadimos el pimiento. Las cantidades son al gusto, depende del alimento que te guste más, puedes poner más o menos. Pero no pasaros mucho con la cebolla ni con el pimiento porque ya sabéis que puede subir un poco los carbohidratos. Así sofreímos un poquito y ahora ponemos el pollo con la res. En este caso ya sabéis que es la mezcla del caldo de huesos que hice hace poco. Si queréis que os haga la receta de cómo se hace un rico caldo de huesos y obtener la gelatina que tanta falta nos hace a todos, pues decirme en el canal y yo la haré con mucho gusto para todos ustedes. Vamos a añadirle ahora la sal y la pimienta. Y ahora el queso crema. Mezclamos todo muy bien. Y ahora el toque especial de nuez moscada, muy poquito. Y ya tendríamos aquí nuestro relleno. Vamos con el siguiente paso. Y ahora mirad, aquí tengo el puerro, simplemente vamos a hacer un corte a lo largo, así, y vamos a sacar este canelón, ¿veis? Es la envoltura que va a llevar los canelones. Vamos con el relleno. Yo los voy a partir a la mitad para que no sean tan grandes, así, o en 3 trozos, dependiendo, pero bueno, más o menos vamos a hacer estos tamaños de la envoltura. Aquí vamos a poner la masa y ya. Ahora os digo cómo. Vamos con el relleno. Aquí lo tenemos ya preparadito y vamos a agarrar un poquito de porción y lo enrollamos y así haremos con todos. Y ahora en una fuente para horno vamos a poner un fondo de tomate, fondo de tomate triturado, tomate natural, sin azúcar. Ya sabéis que el tomate también eleva los carbohidratos, con lo cual solamente es para cubrir el fondo, para que le dé ese toquecito tan rico del tomate. Y ahora vamos poniendo los canelones que hemos preparado, así. No me han salido todos iguales de tamaño, pero eso da igual. Lo importante es que estén ricos. Ahora los vamos a cubrir con queso mozzarella. Así. Podéis poner la cantidad que vosotros queráis. Así, bien repartido. Y ahora vamos a llevar nuestro plato al horno a 180 grados aproximadamente unos 20-25 minutos. Justo cuando veáis que el queso se ha derretido y burbujea, ya será hora de
sacar nuestros canelones. ¡Vamos allá! Mirad, ya ha salido del horno. Mirad qué doradito tan bonito tiene. ¡Wow! Aún burbujea. Ahora ha llegado el momento más esperado. Probar esta delicia. Una comida keto saludable, baja en carbohidratos. Y bueno, para aquellas personas que me han pedido recetas saladas, pues aquí hay una de ellas. Y ha llegado el momento más esperado. Vamos a agarrar una porción pequeñita. Mirad el queso. Y ahora sí, ha llegado el momento más esperado. Probar la receta. ¡Vamos allá! ¡Buen provecho! Ricos, de verdad. Muy sabrosos. Ya sabéis, si os ha gustado la receta, darle un like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita y comentar qué otra receta queréis que yo os prepare y la haré con mucho gusto para todos ustedes. Y recordad que ahora viene Doña Aguacate con sus keto cosas que nadie te contó. Un beso y un abrazo y hasta la próxima receta. Yo voy a seguir comiendo estos ricos canelones. Keto cosas que nadie te contó. No te cortes con la verdura. Un consejo cuando se trata de verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor y otras verduras que contienen azufre, incluidas las cebollas, el ajo, los puerros, las cebolletas, las chalotas y los cebollinos. Córtelas siempre antes de cocinar para liberar mirosinasa, una enzima con importantes propiedades anticancerígenas. La mirosinasa obtiene su poder para combatir el cáncer al producir sulforafano, pero esta enzima no se libera si cocinas las verduras antes de cortarlas. Así que sácale todo el partido cortando o picando antes esas verduras. Ya sabía yo que lo mejor de mí está en interior. Hasta la próxima. Recuerden a su profesora Doña Aguacate que les enseñará más keto cosas que nadie más te contó. Manténganse keto y sonrían.